Otra forma de estudiar Derecho es un canal de YouTube especialmente ideado para estudiar de otra manera, no de memoria, sino comprendiendo y motivándote cuando estudias y sacas tus propias conclusiones. Por cierto, ¿cómo has empezado el segundo cuatri? Porque lo que no hay excusa posible es que si en el primer cuatri has pinchado y se te ha dado fatal, razón de más para que empieces el segundo cuatrimestre con el doble de fuerzas. En el vídeo de hoy te voy a enseñar, no te voy a enseñar las arras o señal, sino te voy a enseñar a estudiar las arras o señal. Una pregunta recurrente en los exámenes de Derecho Civil dentro del ámbito de obligaciones y contratos han sido las arras o señal. Es una pregunta de las que caen. De hecho, ha caído en este primer cuatri. En distintas universidades han preguntado de distintas formas que el alumno explique, o lo que quiere el profesor, saber que el alumno ha entendido lo que es las arras o señal. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces para estudiar, siempre os digo, esto es un ejemplo de cómo estudiar. Entonces, no quiere decir que esto no es una clase magistral sobre las arras. Lo que voy a hacer es enseñaros a motivaros y a veniros arriba, entendiendo y desarrollando un tema. El contrato de arras, pregunta recurrente, insisto, pregunta de las que salen en los exámenes. Lo primero que hacemos es clasificarla y orientarnos dónde estamos. Bueno, estamos en obligaciones y contratos, bien, concretamente estamos en la primera parte, que son obligaciones, y en segundo lugar estamos en las garantías del crédito. Ahí es donde tenemos que situar las arras. ¿Por qué estamos en la garantía del crédito? Pues muy sencillo, porque en el esquema original, en el esquema clásico del derecho de obligaciones, existe un deudor al que se le presume la conducta adecuada para satisfacer las legítimas expectativas del acreedor. Pero ya sabemos, por experiencia y por la vida práctica, por la vida diaria, que a veces el deudor no cumple con la obligación o no desarrolla la prestación o no se comporta de la manera esperada, defraudando las legítimas expectativas del acreedor. Una de estas garantías del crédito son las arras, tradicionalmente denominadas arras. Ahora, en el mundo moderno, en la época actual, se conoce más bien como señal. Todos en alguna ocasión hemos querido realizar, sobre todo en el ámbito de la compraventa, hemos querido adquirir un producto o un servicio, pero no queríamos o no podíamos desembolsar el precio completo, pero hemos dejado lo que vulgarmente se conoce como una señal. Pues voy a comprar pues un bolso monísimo, no llevo los 300 euros, que es el precio del bolso, pero al vendedor le digo que le dejo 100 euros a modo de señal. Eso es con lo que nos quedamos. Y eso es lo que el estudiante que no se ha preocupado, que no le ha apetecido profundizar, es lo que va a contar en un examen. ¿De qué manera podemos analizar el contrato de arras o el pacto de arras de una forma que nos motive, que nos haga venirnos arriba, que nos permita comprender y que nos permita a la hora de desarrollar la pregunta de examen dejar una impronta, dejar una pregunta explicada donde el profesor que la lee y que te valora va a decir: este chico o esta chica ha comprendido perfectamente lo que son las arras o señal. Veréis, a mí siempre me ha encantado ver de dónde vienen las cosas, y sobre todo en derecho. El contrato de arras
bueno, viene mínimamente explicado en el Código Civil, pero hay que partir realmente del Código de Comercio, de los usos mercantiles, porque es en realidad, en las arras penales, por ejemplo, no existen en el Código Civil. Igual ocurre con las arras confirmatorias. Vamos a empezar, si queréis, por las arras confirmatorias. Las arras confirmatorias no las busquéis en el Código Civil. No están. Están en el artículo 343 del Código de Comercio, que establece que las cantidades que por vía de señal se entreguen en las ventas mercantiles se reputarán siempre dadas a cuenta del precio. Las arras o señal, siempre y cuando el comprador termine o culmine la compraventa, van a formar parte del precio. Es decir, va a ser una sencilla resta. Si el bolso vale 300 y he dejado 100 de señal, me va a quedar por pagar 200. Siempre y cuando el deudor del precio y adquiriente o comprador en la compraventa cumpla y compre y culmine la compraventa, las arras forman parte del precio. Esto es general para todo tipo de arras. Fácil de entender. Bien, en las arras confirmatorias las arras tienen un valor probatorio. Quiere decir que el vendedor está diciendo al comprador que efectivamente va a realizar la compraventa y que por eso entrega parte del precio. Cuidado aquí, no quiere decir que en caso de incumplimiento, es decir, si el deudor se echa para atrás, el comprador no le puede aplicar los daños y perjuicios. Cuidado ahí. Bien, ahora veréis por qué os digo esto y por qué me paro aquí. Segunda clase o clasificación de arras. Arras penitenciales. Estas sí están en el Código Civil. Concretamente nos vamos al artículo 1454 y nos dice que si en el contrato hubieran mediado arras o señal, se podrá desistir, perdiendo lo entregado a cuenta. El vendedor que se echa para atrás de la operación perderá lo que ha entregado a cuenta. También es posible que el que se echa para atrás, hablando en términos coloquiales, el que no quiere culminar la compraventa, sea el vendedor. Y en ese caso, el Código Civil, inspirado en antiguos usos de comercio, va a tener que abonar el doble al vendedor. Estas son las que pensamos que son todas las arras penitenciales. Las arras penitenciales, ¿cuál es la peculiaridad que nos dice el Código Civil? Que sí permiten el desistimiento. Es decir, aquí sí que se puede desistir de la compraventa y aquí no es posible aplicar daños y perjuicios por incumplimiento por ninguna de las dos partes, ni por el comprador ni por el vendedor. Las arras más peligrosas, las que no están ni en el Código de Comercio ni en el Código Civil, y donde realmente nuestra parte contratante nos puede pulverizar, son las llamadas arras penales. Veréis, las arras penales quedan al albur de lo establecido por las partes. Es decir, es como un mini contrato o un contrato accesorio, hablando en términos más técnicos, un contrato accesorio inmerso o incluido en un contrato principal, que normalmente ya os digo que va a ser un contrato de compraventa. Aquí, en esta categoría de arras, donde, repito, ninguna norma positiva hace ninguna alusión, va a ser lo que las partes acuerden. Esas arras penales, no quiero ofender a nadie, no estamos en penal, cuidado, son arras penales porque en caso de desistimiento, la parte que se sienta defraudada aquí nos va a aplicar los daños o perjuicios o el quantum de una cantidad indemnizatoria. Por eso se llaman arras penales. Ha sido la doctrina y sobre todo la jurisprudencia quien ha desarrollado este tipo de arras. Y si la pregunta os sale en un test o en un caso práctico, acordaros por favor que no todo es las penitenciales del Código Civil que permiten el desistimiento. Acordaros de las arras penales porque probablemente el profesor quiera saber que habéis entendido este asunto. Fijaros que aquí hay sentencias
del Tribunal Supremo. Os hablo pues la de 15 de junio de 1945 o pues casi tan antiguas, la de 5 de julio de 1956, donde el Tribunal Supremo entiende que es un pacto establecido entre las partes. Segundo, que el que ha percibido las arras tendrá que devolverlas. Y tercero, que si el vendedor se ha echado para atrás o no cumple o no perfecciona la compra-venta, tendrá que pagar una cláusula penal sustitutiva. Este es un poco el esquema de cómo hay que estudiar las arras, que, repito, pregunta recurrente de examen. Es una pregunta, una cuestión que va a saliros en los casos prácticos, las personas que lleguéis al máster de acceso. Y analizar, no os conforméis con lo que viene en el manual, estudiar la historia, remontaros a los antiguos usos de comercio, y puedo aseguraros que os va a entusiasmar. Si os ha gustado este vídeo, si pensáis que os ha sido útil o que os puede ser útil a otras personas, a otros amigos, a otros compañeros, no olvidéis de poner un pulgar bien arriba, de recomendarlo y recordar que el prestigio de estos vídeos lo dais vosotros con vuestra atención y con vuestra participación.